El 22 de julio de 1975, en una gran finca agrícola situada en medio de la árida campiña de la provincia de Sevilla, España, 5 personas fueron asesinadas en una tarde sofocante de verano. Han pasado 50 años desde aquel día, y hasta el momento nadie ha sido condenado jamás. Ninguna sentencia se ha dictado. Esta es la historia de lo que muchos consideran uno de los misterios criminales más escalofriantes y difíciles de explicar en la historia reciente de España. El crimen del Cortijo de los Galindos. Para entender este caso, primero debemos conocer un poco el lugar donde ocurrió la tragedia. Los Galindos es un cortijo, es decir, una finca agrícola tradicional andaluza de entre 400 y 500 hectáreas, situada a apenas unos kilómetros del pequeño municipio de Paradas y a unos 40 o 55 kilómetros de la ciudad de Sevilla, dependiendo de la ruta que se tomara. En aquella época, los caminos que llevaban hasta la finca eran en su mayoría de tierra, secos y llenos de surcos provocados por el paso constante de maquinaria agrícola, lo que hacía que desplazarse entre la finca y el pueblo no fuera tan sencillo como podría parecer viendo la distancia en un mapa. Esta finca pertenecía a una familia de la aristocracia. La propietaria oficial era la marquesa María de las Mercedes Delgado Durán, quien había heredado el patrimonio de su padre tras el fallecimiento de éste en un accidente de tráfico en Portugal a finales de los años 60. Su esposo, Gonzalo Fernández de Córdoba, con el título de Marqués de Valparaíso, había sido militar de profesión, pero abandonó esa carrera para dedicarse personalmente a la gestión de todas las fincas de su esposa, entre las cuales Los Galindos era la más próspera y rentable, dedicada al cultivo de trigo, cebada, girasol y aceituna. Debido a la enorme extensión de la finca, era necesario contar con un gran número de trabajadores para su funcionamiento. Algunos vivían y trabajaban de forma permanente dentro del recinto, formando casi una pequeña comunidad cerrada propia, mientras que otros eran jornaleros que acudían a trabajar durante el día y regresaban a sus casas por la noche. Al frente de la gestión estaba un administrador llamado Antonio Gutiérrez Martín, quien había sido oficial del ejército antes de asumir este cargo civil. La persona encargada directamente del trabajo diario en el campo era el capataz, Manuel Zapata, de 59 años en aquel momento, quien vivía junto a su esposa, Juana Martín Macías, de 53 años, dentro del propio recinto de la finca. Además, había otros jornaleros, entre ellos un matrimonio joven. José González Jiménez, de 27 años, tractorista, junto a su esposa Asunción Peralta Montero, de 34 años, quien en ese momento estaba embarazada de 6 meses. También trabajaba allí otro tractorista llamado Ramón Padilla y un joven de 36 años llamado Antonio Fenet, encargado del mantenimiento y de los recados dentro del recinto, a diferencia de quienes trabajaban como jornaleros en el campo. Aquella mañana transcurrió con total normalidad, sin ninguna señal de que algo estuviera mal. Pero hacia el mediodía, las temperaturas se dispararon, tal como es habitual en julio en la campiña sevillana, considerado por muchos como el mes más caluroso del año, incluso más que agosto. Alrededor de las 4 o 4:30 de la tarde, los trabajadores que se encontraban en el olivar, en la zona más alejada de las 400 hectáreas de la finca, miraron hacia los edificios principales y vieron una densa columna de humo negro elevándose. Aquello resultaba extraño, ya que en esa zona no había ninguna actividad que implicara el uso de fuego a esa hora del día. Hay un detalle curioso relacionado con Antonio Fenet, quien normalmente trabajaba dentro del recinto de la finca y no en el campo. Aquella mañana, el tractorista José González le había transmitido la orden de que debía salir al olivar para trabajar junto a los demás jornaleros, según instrucciones del propio capataz, Manuel Zapata. Fenet, en un primer momento, sintió indignación ante esta orden, pues el trabajo en el campo era mucho más duro que quedarse dentro de la finca, y no entendía por qué debía obedecer una instrucción transmitida por alguien que, en teoría, no tenía autoridad directa sobre él. Sin embargo, esa misma orden que en su momento le causó tanto malestar, con el paso del tiempo, se consideraría un giro del destino que probablemente le salvó la vida, ya que, de haberse quedado dentro del recinto principal aquel día, es muy posible que se hubiera convertido en la 6ª víctima de la masacre. Al ver la columna de humo, Fenet y otros trabajadores corrieron de inmediato hacia los edificios principales,
pensando simplemente que se trataba de un incendio y que debían ayudar a apagarlo. Pero al llegar, lo primero que los dejó completamente desconcertados fue el extraño silencio que reinaba en el lugar. Nadie estaba intentando apagar el fuego. No había ningún grito pidiendo ayuda. No había ni rastro de las personas que normalmente estaban presentes en ese recinto. Solo se percibía el humo denso y negro, junto con un olor extraño y desagradable, una mezcla de gasoil, paja quemada y otro aroma que ninguno de ellos podía identificar con claridad en ese momento. Fennet corrió al interior, dirigiéndose hacia la casa del capataz Zapata, pues si había un incendio, la primera persona que debía estar presente para atenderlo era precisamente él. Pero la puerta de su casa estaba cerrada con un candado desde fuera, algo completamente anómalo. Sobre esa puerta había una marca de color rojo intenso, una huella de mano dejada con sangre. Al mirar hacia el suelo, Fennet descubrió un reguero de sangre que se extendía desde la puerta de la casa del capataz, atravesaba el patio y llegaba hasta la nave donde se guardaba la maquinaria agrícola. Dentro de esa nave estaba el coche del señor Zapata, y bloqueando la salida se encontraba el tractor que normalmente utilizaba otro de los jornaleros. Ninguna de las figuras clave de la finca estaba presente, ni Zapata, ni su esposa, ni los demás jornaleros. Y para hacer las cosas aún más inquietantes, el pequeño coche, un Seat 600, perteneciente a uno de los trabajadores, precisamente quien esa misma mañana le había transmitido la orden a Fennet, estaba aparcado en un lugar completamente inusual, bajo el sol abrasador, con la ventanilla entreabierta, cuando su dueño siempre solía aparcarlo bajo la sombra de los árboles para evitar que el volante se calentara demasiado durante los meses de verano. Presa del pánico absoluto, Fennet subió a su motocicleta junto con otro trabajador y se dirigió a toda velocidad hacia el cuartel de la Guardia Civil en el pueblo de Paradas. Según algunos relatos, durante el trayecto no dejó de gritar una frase que más tarde se convertiría en un símbolo asociado a todo el caso. ¡Sangre y fuego en los Galindos! ¡Sangre y fuego en los Galindos! Al llegar, alrededor de las 5 de la tarde, el cabo al mando del cuartel intentó en un primer momento calmarlo, preguntándole qué era exactamente lo que estaba ocurriendo. Tras comprender al menos parcialmente la gravedad de la situación, el cabo, junto con un compañero, subió de inmediato a la única motocicleta con la que contaba el cuartel en ese momento, mientras Fennet y el otro trabajador los seguían en otra motocicleta, todos con rumbo hacia los Galindos. Cuando la Guardia Civil llegó al lugar, ya se había congregado una gran cantidad de gente proveniente de las fincas vecinas, alertados por la columna de humo y los rumores que se propagaban con rapidez. Y fue a partir de ese momento cuando la verdadera tragedia de los Galindos comenzó a salir a la luz. Siguiendo el reguero de sangre hacia el interior de la casa del capataz, las autoridades descubrieron que, en el dormitorio principal, yacía el cuerpo sin vida de una mujer. Se trataba de Juana Martín Macías, esposa del capataz Zapata. Esta mujer había sufrido una brutal paliza, golpeada en repetidas ocasiones con una herramienta metálica conocida localmente como pajarito, una barra de hierro utilizada en las máquinas empacadoras de trigo. Las heridas se concentraban principalmente en el rostro, y curiosamente, su cara parecía haber sido lavada con agua después del ataque. Este detalle hizo que los primeros investigadores presentes en el lugar tuvieran la impresión de que se trataba de un ataque profundamente personal, cometido por alguien muy cercano a la víctima, y no de un simple robo. Mientras todos se concentraban en procesar este doloroso hallazgo, quienes estaban apagando el fuego en el exterior gritaron de repente que habían encontrado 2 cuerpos más. Bajo la paja que aún ardía, se descubrieron los cuerpos de José González Jiménez, el tractorista de 27 años, y de su esposa Asunción Peralta Montero, de 34 años, embarazada de 6 meses. Con 3 cuerpos hallados en tan poco tiempo, quienes estaban presentes creyeron en un primer momento que la tragedia había terminado ahí. Pero poco después, apareció otro reguero de sangre completamente distinto del primero, que conducía a otra zona de la finca, donde se encontró un cuarto cuerpo, el del jornalero Ramón Padilla. Su muerte se produjo de una manera muy diferente a la de las demás víctimas. Recibió varios disparos de escopeta, primero en los brazos, después en la espalda, y finalmente un disparo final en la cabeza.
El cuerpo fue posteriormente cubierto con paja, y se descubrió también que alguien había clavado una horca agrícola en él, posiblemente para asegurarse de rematarlo, o quizás para marcar el lugar donde había sido ocultado, de modo que alguien más pudiera encontrarlo después. Con 4 cuerpos hallados en la misma tarde, la gran pregunta era: ¿dónde estaba el capataz Manuel Zapata, esposo de la primera víctima? Tuvieron que pasar varios días más antes de que su cuerpo fuera finalmente encontrado, ya en un estado de descomposición avanzada, elevando a 5 el número total de víctimas de la masacre. Si la propia matanza ya era de por sí espantosa, lo que ocurrió inmediatamente después en la escena del crimen hizo que el caso resultara prácticamente imposible de resolver de forma concluyente. Estamos hablando de 1975, cuando las técnicas forenses modernas eran todavía muy limitadas en España, y los protocolos de protección de la escena de un crimen prácticamente no existían tal como los conocemos hoy en día. La finca se llenó rápidamente de gente, no solo agentes de la Guardia Civil, sino también periodistas y una gran cantidad de curiosos llegados de todas partes. Todos ellos, según numerosos testimonios, tocaron casi todo lo que había en el lugar. Las armas del crimen fueron movidas, la sangre fue pisada, e incluso los propios cuerpos fueron desplazados de su posición original. Hay un detalle especialmente impactante que se menciona en varias fuentes. Se dice que un agente de policía orinó en una esquina del recinto que días más tarde resultaría ser precisamente el lugar donde se encontraría el cuerpo del señor Zapata. Y cuando las autoridades supieron que Televisión Española acudiría a cubrir el caso, hay quienes afirman que limpiaron apresuradamente la escena antes de que llegaran las cámaras, destruyendo sin querer más pruebas importantes que aún podrían haber quedado. Además del caos generalizado en la escena, existen al menos 2 detalles de evidencia que, según se dice, nunca llegaron a investigarse a fondo. Uno de ellos es la aparición de un casquillo de bala de pistola cerca del lugar donde se encontraron los cuerpos de José y Asunción, aunque la causa oficial de la muerte de esta pareja no fue atribuida claramente a un disparo de pistola. El otro es una mancha de sangre hallada en una casa abandonada de una finca vecina. Sangre que no coincidía con ninguna de las 5 víctimas identificadas, pero que al parecer tampoco fue objeto de un análisis o seguimiento posterior. En cuanto al caso del señor Zapata, existen detalles llamativos que ponen en duda el momento exacto en que realmente perdió la vida. Un agente de la Guardia Civil relató en su momento que, días antes de que se encontrara el cuerpo, había pasado por el lugar y se había detenido a orinar junto al mismo árbol donde después aparecería el cadáver, y que en aquel momento no había ningún montículo de paja que lo ocultara, ni tampoco ningún olor a descomposición, a pesar de las altísimas temperaturas del verano. Otro detalle, de carácter algo más técnico pero igualmente controvertido, tiene que ver con el reloj de pulsera de Zapata, un regalo de su suegro, el dueño anterior de la finca, del tipo que se recarga automáticamente con el movimiento de la muñeca de quien lo lleva puesto. Se realizaron pruebas y se descubrió que este tipo de reloj se detiene, si deja de moverse, al cabo de unas 30 horas aproximadamente. Basándose en el momento en que se detuvo el reloj de Zapata, se calculó que correspondía al 25 de julio, es decir, 3 días después de la masacre principal, y no al 22 de julio, fecha oficialmente establecida para la muerte de las otras 4 víctimas. De ser esto exacto, plantea una posibilidad inquietante: que Zapata pudiera haber seguido con vida, o que su cuerpo hubiera seguido siendo trasladado durante los 3 días posteriores a la muerte de los demás, lo cual representa una seria contradicción con las hipótesis que sostienen que toda la masacre ocurrió en una única tarde. Con una escena del crimen gravemente contaminada desde las primeras horas, y con pistas importantes que jamás llegaron a ser investigadas a fondo, la investigación oficial del caso pronto entró en un punto muerto. Durante los 20 años siguientes, ningún sospechoso fue formalmente acusado, y conforme a la legislación española sobre prescripción de delitos, el 22 de julio de 1995, exactamente 20 años después de la tragedia, el caso prescribió de forma oficial. Esto significa que, incluso si más adelante llegaran a aparecer pruebas nuevas que identificaran al culpable, legalmente ya no sería posible llevar a nadie a juicio por este crimen. Precisamente debido a este estancamiento prolongado durante décadas, el caso de los Galindos se convirtió en terreno fértil para numerosas hipótesis, algunas basadas en análisis razonables y otras casi puramente especulativas o incluso ficticias.
La primera hipótesis giraba en torno a la posibilidad de una disputa de herencia dentro de la familia propietaria de la finca. La segunda, considerada durante muchos años como la de mayor peso, sostenía que todo era consecuencia de una doble contabilidad en la finca. Parte de la cosecha de trigo no se declaraba oficialmente, sino que se vendía en el mercado negro para evadir impuestos o eludir las regulaciones agrícolas de la época. El problema es que los libros de contabilidad relacionados nunca fueron encontrados, lo que dejó esta hipótesis para siempre en el terreno de la especulación. Otra hipótesis, que causó bastante revuelo en 1989, surgió de una novela del escritor Alfonso Grosso, en la cual planteaba la idea de que en Los Galindos se cultivaba secretamente hachís, y que las 5 víctimas conocían este secreto, lo que habría llevado a que fueran eliminadas para evitar que hablaran. Sin embargo, con el paso del tiempo, el propio autor de la novela reconoció públicamente que todo aquello era producto de su imaginación literaria, sin ninguna base en pruebas reales que hubiera recopilado, un recordatorio importante de que no todas las hipótesis que circulan durante años tienen un fundamento sólido. La hipótesis más reciente, y también la que muchos consideran la más detallada y convincente, proviene de alguien directamente vinculado al caso, Juan Mateo Fernández de Córdoba, hijo del matrimonio de marqueses propietarios de la finca, quien en aquel entonces tenía 15 años. Muchos años después, tras el fallecimiento de ambos padres, decidió publicar un libro exponiendo lo que él consideraba la verdad sobre el caso, basándose en sus recuerdos de infancia y en años de investigación personal. Es importante subrayar desde el principio, se trata de la perspectiva y las conclusiones de una persona directamente implicada por lazos familiares, no de una conclusión de investigación confirmada oficialmente por ninguna autoridad judicial, y algunos detalles siguen siendo motivo de controversia. Según esta hipótesis, el capataz Manuel Zapata sentía un gran respeto por el padre de la marquesa, antiguo dueño de la finca, y descubrió por casualidad que el propio marqués, junto con el administrador Antonio, estaban involucrados en un fraude financiero relacionado con una cooperativa agrícola. El 22 de julio, precisamente cuando se suponía que el marqués se encontraba en Málaga asistiendo a un funeral, Zapata había planeado viajar a Sevilla para reunirse directamente con el verdadero propietario de las tierras y denunciar todo lo ocurrido, lo cual podría haber supuesto la destitución del marqués de su cargo de gestión. Pero su plan se vio interrumpido cuando su esposa, Juana, enfermó, obligándolo a llamar al matrimonio de José para que la cuidara mientras él se preparaba para partir. Justo en ese momento, 3 hombres aparecieron de forma inesperada en la finca. El propio marqués, el administrador Antonio y un tercer personaje al que el autor del libro llama Curro, descrito como un matón proveniente del municipio de Utrera, a quien, según esta hipótesis, ciertos socios financieros relacionados con el fraude habrían obligado a acompañarlos para ejercer presión. Los 3 sabían que Zapata pretendía revelar el secreto, así que le ofrecieron una suma de dinero a cambio de su silencio. Pero Zapata se negó rotundamente. Tras varios intentos fallidos de convencerlo, según esta hipótesis, fue el propio Curro quien golpeó a Zapata con la barra de hierro Pajarito hasta causarle la muerte. El ruido y los gritos alertaron a Juana, quien acudió al lugar y al descubrir lo sucedido con su marido, se convirtió en la siguiente víctima. Según el relato del libro, el cuerpo de Zapata fue posteriormente escondido dentro de un armario viejo en el interior de la casa principal de la finca. Cuando el jornalero José y su esposa aparecieron, Curro también acabó con la vida de ambos. Tras esto, trasladó los cuerpos hasta la zona de quema, prendió fuego para eliminar las pruebas y finalmente abandonó el lugar, presuntamente a pie, en dirección a un pueblo cercano. En cuanto al marqués y al administrador, según esta hipótesis, ambos abandonaron la finca inmediatamente después de lo ocurrido, regresando como si nada hubiera pasado. Conviene recordar una vez más, toda esta secuencia detallada de acontecimientos proviene de una única fuente, un libro publicado décadas después por el hijo de una de las personas señaladas como posible implicada, basado en recuerdos de infancia y conclusiones personales, y no en un informe de investigación o una sentencia judicial confirmada. Quien siga este relato debería acercarse a esta hipótesis con la debida cautela, considerándola una perspectiva relevante dentro del panorama general del caso, pero no un hecho ya demostrado. Tras la masacre, la vida de la familia del marqués tampoco volvió a ser la misma.
Existen registros que indican que el marqués comenzó a recibir amenazas dirigidas directamente a su domicilio, que la tensión familiar aumentó considerablemente y que, en marzo de 1976, apenas unos meses después de la tragedia, el matrimonio de marqueses se divorció oficialmente. La finca de los Galindos, que en su día había sido la principal fuente de ingresos y prosperidad de la familia, poco a poco se convirtió en una carga, ya que casi nadie quería volver a trabajar en un lugar vinculado a semejante tragedia. Incluso el administrador Antonio, quien había mantenido una relación muy cercana con el marqués, se marchó sin exigir ningún tipo de compensación. Los hijos del matrimonio, entre ellos el propio autor del libro, se vieron obligados a interrumpir sus estudios para hacerse cargo personalmente de la gestión de la finca, aunque, finalmente, quien escribió el libro tampoco resultó ser el heredero oficial de dicho patrimonio. Existen otros dos detalles mencionados en el relato del hijo del marqués que, aunque no han podido verificarse de forma independiente, suelen mencionarse con frecuencia al hablar de este caso. En primer lugar, la familia descubrió más tarde la existencia de una cuenta bancaria secreta con 11 millones de pesetas depositada en una entidad de Utrera de la que nadie en la familia tenía conocimiento, y cuyo dinero nunca llegó a tocarse debido a que se requería el permiso expreso del propio marqués. En segundo lugar, antes de morir, la madre, es decir, la marquesa Mercedes, habría confesado a su hijo que, tras finalizar la investigación oficial, entró en la casa principal de la finca, un lugar que permanecía siempre cerrado y del que solo ella y su esposo tenían las llaves, y que allí descubrió un charco de sangre. En lugar de avisar a la policía, ella misma lo limpió por completo y nunca mencionó lo sucedido a nadie, hasta que finalmente, casi al final de su vida, decidió revelárselo a su hijo. También existe otro detalle de carácter simbólico que muchas personas han mencionado a lo largo de los años. Una fotografía del marqués junto a una mujer a su lado, publicada ampliamente por la prensa de la época mientras el caso conmocionaba a la opinión pública. Muchos en aquel momento confundieron a esta mujer con la propia marquesa Mercedes, pero en realidad se trataba de su cuñada, es decir, la esposa del hermano del marqués. Según la interpretación del hijo en su libro, esta mujer parecía saber más de lo que dejaba entrever públicamente, aunque una vez más, se trata únicamente de una apreciación personal, nunca verificada por ninguna autoridad de investigación oficial. El sumario del caso, que posiblemente contenía las pistas más importantes, se dice que lleva años extraviado. Según algunas fuentes, la causa habría sido una inundación, mientras que otras sostienen que se debió al derrumbe del techo del edificio judicial donde se almacenaba la documentación. Hay información sobre la existencia de un investigador privado que supuestamente conserva una copia del expediente original, y quien cree que los verdaderos responsables de la masacre fueron personas con poder y dinero, que no querían que se descubriera su implicación en un fraude financiero, ya que las consecuencias habrían sido prisión o indemnizaciones millonarias. Esta, de nuevo, es solamente una hipótesis sin verificación independiente, y conviene que quien siga esta historia comprenda claramente la diferencia entre lo que ha sido confirmado y lo que sigue siendo pura especulación dentro de todo este relato. Han pasado 50 años desde aquella tarde fatídica en Los Galindos. 5 personas perdieron la vida. Manuel Zapata, el capataz fiel, Juana Martín, su esposa entregada, José González, el joven de 27 años, Asunción Peralta, la esposa que llevaba en su vientre una vida aún por nacer, y Ramón Padilla, el jornalero que sufrió una muerte particularmente violenta y distinta a la de las demás víctimas. Ninguno de ellos tuvo jamás la oportunidad de ver la justicia hablar en su nombre. El caso de los Galindos, aunque la prensa de la época llegó a calificarlo como el crimen perfecto, en realidad probablemente no tuvo nada de perfecto, sino que fue el resultado de una investigación arruinada desde las primeras horas, cuando la escena fue pisoteada por cientos de personas, cuando las pistas más importantes nunca se persiguieron hasta el final, y cuando el paso del tiempo, junto con la prescripción legal, terminó cerrando la única puerta que quizás podría haber conducido a la verdad. 50 años después, la pregunta sigue ahí, suspendida sobre la árida campiña sevillana.
¿qué ocurrió realmente en Los Galindos aquella tarde de verano de 1975? Y quizás sea una pregunta para la que nunca lleguemos a tener una respuesta completa.